Tiene pésima, el colesterol, María, tiene pésima prensa y hay que aclarar algo. Es una sustancia, es un éster, es un lípido, es una grasa y es indispensable para la vida. No hay vida sin colesterol. Es decir, no hay vida sin oxígeno, no existiría vida humana sin colesterol. ¿Por qué? Porque es fundamental para las membranas celulares. Todas nuestras células tienen colesterol. Sin colesterol no hay membrana celular. Dentro de las células que hay organelas, o sea, órganos chiquititos como las mitocondrias, ribosomas, el retículo endoplásmico granular, agranular, etcétera, también hay colesterol. Qué nombres raros. Sí, nombres raros. Pero lo cierto es que la célula tiene colesterol, no hay vida sin colesterol. De hecho, se fabrican hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, la aldosterona, que es una hormona que sale del riñón y controla, que funciona a nivel renal y que controlan los electrolitos, el equilibrio hídrico del organismo, hormonas sexuales como la testosterona, estrógenos, progesterona, precursores de la vitamina D, ácidos biliares. Es decir, el colesterol es fundamental. Lo primero que tenemos que decir con el colesterol en su aspecto negativo, pero solo una parte del colesterol que vamos a hablar, es que el colesterol ingresa por la dieta alrededor del 20% del colesterol que tenemos, María. El 80% lo fabricamos nosotros. Esto es lo primero que el encendido que nos escucha tiene que conocer. Su colesterol en un 80% usted lo fabricó. ¿Dónde lo fabricó? Básicamente en el hígado. También en el intestino, también en las glándulas suprarrenales, pero básicamente en el hígado. El hígado fabrica colesterol. Quiere decir que es indispensable. Ahora bien, tiene un efecto negativo algunas porciones de colesterol, porque el colesterol es un lípido, es una grasa. Y ¿sabés lo que sucede? Es que una grasa no se disuelve en agua. O sea, Eduardo, una grasa no se disuelve en agua, un aceite no se disuelve. Claro. El colesterol, para viajar en la sangre, que tiene agua, tiene que unirse a otra proteína, entonces forman lipoproteínas. Al unirse a una proteína, forman una lipoproteína y así pueden ser solubles en agua. ¿Qué es lo que hace mal del colesterol? Que lo vamos a ir aclarando. Daña las arterias. Cuando hay determinado tipo de colesterol, que ahora vamos a hablar, daña las arterias. ¿Qué es el daño de las arterias? Hay tres conceptos para conocer que son distintos y que habitualmente no se conocen. A ver. Uno es qué es la arterioesclerosis, otra que es la ateroesclerosis y otra que es la arterioloesclerosis. Opa. Sí, se complicó el panorama. Sí. Pero lo vamos a hacer muy simple. Imaginen todos los que nos están viendo que un caño o una manguera gruesa es una arteria de su cuerpo. Esa arteria, con los años, se va poniendo más dura y menos elástica. Ese proceso se llama arterioesclerosis. Esclero es dura. Es duro. Se endurece la arteria. Arterioesclerosis. Se endurecen las arterias con los años. Ateroesclerosis es que dentro de esas arterias se forman placas de ateroma, que son esas placas como el sarro de la serpentina del calefón o de la pava, que se acumulan dentro de las arterias, que pueden obstruir las arterias, con lo cual pueden obstruir el tránsito de sangre por las arterias, hacer un piquete, o esas placas se pueden romper y al romperse migran a otra parte del cuerpo y pueden producir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Esto es ateroesclerosis. Y después está la arterioloesclerosis, que es la aterosclerosis. ¿En dónde? En arterias muy finitas. Quiere decir que el colesterol puede generar todos estos daños y de hecho lo produce. ¿Qué tipos de colesterol hay? Porque todos conocemos que hay un colesterol bueno, un colesterol malo, hay más que un bueno y un malo, pero el que se considera malo, pobrecito, mal llamado malo, es el LDL. LDL, que es una lipoproteína, como antes decíamos, Eduardo, de baja densidad y que va disuelta en la sangre. LDL. Otra que es el HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, la H es de height, de alto, de pesado, HDL. Otro número que tenemos en cualquier análisis de sangre de los que nos están escuchando es el colesterol total, que suma todas las fracciones de colesterol. Otra grasa que conocemos son los triglicéridos. Los triglicéridos son una grasa distinta al colesterol que se produce en el cuerpo para almacenar energía y que se eleva por encima de los niveles habituales o recomendables cuando se consume exceso de azúcar. En los casos de diabetes, obesidad, sedentarismo, alcoholismo, suben los triglicéridos. O por ejemplo en la insulinoresistencia o en casos de diabetes. Entonces llegamos a decir,
lo que dijimos hasta ahora es que es el colesterol, que sirve bien para determinadas cosas y que hay distintas fracciones de colesterol en la sangre que el médico puede solicitar y que cuando una o unas de ellas se elevan, producen esas alteraciones en las arterias, que es la arterioesclerosis, la ateroesclerosis y la arterioloesclerosis. ¿Hasta acá me expliqué? Arterioloesclerosis. Ese sí que no lo había escuchado. Arterioloesclerosis. Son tres cosas. Arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. Ateroesclerosis, formación de placas de ateroma, como si el interior de las arterias, María, en lugar de ser liso como un pavimento, es rugoso como un empedrado, ¿no? Esa sería la descripción metafórica que se me ocurre. Y la arterioloesclerosis, cuando se lesionan los vasos más chiquititos. Y los más chiquititos van a órganos nobles. Por ejemplo, tenés arterioloesclerosis y bueno, estás lesionando el riñón, estás lesionando la retina, estás lesionando el corazón y estás lesionando el cerebro. Claro, estás arruinando tus De lo que estamos hablando es importantísimo porque determina nuestra condición de salud y tasa de envejecimiento. El envejecimiento vascular acelerado, que es una forma de envejecimiento, está muy relacionado al colesterol. ¿Cómo estudiamos a un paciente que queremos estudiar su perfil lipídico? Le pedimos estas cosas que yo dije: colesterol total, colesterol liviano, LDL, HDL, se pide colesterol total, pero también se piden otras cosas muy interesantes, que es la lipoproteína A. ¿Qué es la lipoproteína A? Una lipoproteína, María, que es genética y que genéticamente el que la tiene condiciona que se dañen las arterias, la aterogénesis. Es decir, que se produzcan placas de ateroma. Es decir, y que condicione trombosis, accidente cerebrovascular, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. No es la única que podemos pedir la apolipoproteína B. Fíjate que estoy agregando, Rolo, colesterol total, colesterol LDL, HDL, lipoproteína A, apolipoproteína B, colesterol, lo que se llama el no HDL, colesterol no HDL, una cantidad de fracciones de los lípidos que me pueden dar una muy buena perspectiva del paciente. ¿Cómo se estudia? Con un simple análisis de sangre con 12 horas de ayuno, pero al paciente que estudiás por lípidos, también y le pedís azúcar en sangre para ver si no tiene diabetes, pedís un hepatograma para ver cuál es su función renal, hepática, y pedís estas apolipoproteínas que recién te comentaba. ¿Por qué? Porque si está elevado el LDL, que es el llamado popularmente colesterol malo, tenés que disminuirlo, porque ese colesterol condiciona la arterioesclerosis, la ateroesclerosis y la arterioloesclerosis. ¿Y cuánto lo vas a llevar? Supongamos que una persona tenga 160 miligramos por decilitro, que te encontrás con números así. Bueno, si esa persona está bien de salud y no tiene factores de riesgo, Tommy, desde el punto de vista de la prevención y cardiovascularmente, es bueno pasarla a 100 o menos. Pero si esa persona tiene factores de riesgo, y te estoy hablando a usted que a lo mejor está en casa, que tiene un poquito de elevación de LDL, pero tiene obesidad, es sedentaria y tiene diabetes, bueno, ahí ya hay más factores de riesgo, entonces uno quiere bajar más todavía el LDL y la querés bajar por debajo de 70. Ahora, si tuviste un infarto, ya como médico sos más intenso, más preventivo, más agresivo y querés bajarla por debajo de 50. Quiere decir que el médico puede hacer mucho y la farmacología actual puede hacer mucho para bajarla. Vos conocés, María, lo hemos hablado varias veces, lo que son las estatinas. Sí. Las estatinas son sustancias que bajan el colesterol. Rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, se llaman genéricamente estatinas. ¿Por qué? Porque en el hígado, donde se fabrica el 80% de nuestro colesterol, hay un paso de la fabricación química que actúa una sustancia que se llama HMG-CoA, que quiere decir hidroximetilglutaril enzima o coenzima A. Y en esa enzima, que es un paso de síntesis, un paso de fabricación, actúa una sustancia que se llama HMG-acetil-CoA reductasa. ¡Upa! Un nombre complicado. Ahora, esa sustancia es inhibida por las estatinas, entonces vos dejás de fabricar LDL. Lo que hace la estatina es que en la fabricación hepática de colesterol, vos, es esa que te digo, HMG, que quiere decir hidroximetilglutaril coenzima A, es la llave que hace que
tus hepatocitos o células hepáticas fabriquen colesterol. Y las estatinas lo que hacen es frenar esa llave. ¿Me expliqué? Sí. Dicho esto, y por qué comento todo esto y cómo estudiarlo, es porque es uno de los factores de riesgo más importantes que existen, junto con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, la insulinoresistencia, el sedentarismo, el cigarrillo y algunos más. Estoy hablando de un factor de riesgo importante que se puede controlar. No hay nada más lindo que cuando el médico puede hacer algo por el paciente y puede medir que lo hace bien. Claro, Vos sabés ve la el alegría que un resultado. médico, lo que uno siente cuando el paciente venía con un colesterol muy alto y vos decís, este paciente está en rumbo de colisión, está en rumbo de choque. Y vos podés cambiar ese rumbo con tratamiento y medicación. Es decir, con una alimentación adecuada, con actividad física, con sueño adecuado y si hace falta con medicación. ¿Por qué? Y porque el 80% de su colesterol no viene de la comida, sino que viene de la fabricación interna. Claro. Uno va a bajar el consumo de grasas, porque el 20% es colesterol que viene de afuera, pero el 80% viene de adentro. Para cerrar esta columna, lo que quiero decir es que es importantísimo medir el colesterol y es simplemente un análisis de sangre, y medir el colesterol es una forma, la medición de colesterol es yo diría, es una foto de tu estado actual, pero una ventana que te permite ver el futuro cardiovascular del paciente. ¿Me explico? Sí, y ese futuro se puede modificar adecuadamente con el tratamiento que corresponde. Controle su colesterol. La última que te hago, Doc. ¿Se puede estar toda la vida tomando estatinas? Sí. Sí. Sí, sí. En general, todas las alteraciones crónicas, la medicación es estable toda la vida. Podés modificarla en más o en menos de acuerdo a la evolución de la historia natural de la enfermedad. Es el caso de la diabetes, es el caso de la hipertensión, es el caso de muchas enfermedades que requieren medicación. De hecho, todos los que repiten los medicamentos por unas nuevas recetas es porque es una medicación continua crónica, de tomar. Claro. En general, las medicaciones que se toman por poco tiempo es porque resuelven algo, por ejemplo, como una infección, y estamos hablando de un antibiótico o un antiviral, etcétera. Pero en el caso del colesterol, como el ácido úrico, como diabetes, corresponde un tratamiento integral que implica estilo de vida, nutrición y la mayoría de las veces medicación. Gracias, Doc. Por nada.